Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de Semanario TV. Para hoy le proponemos hablar con dos invitados. En el segundo bloque vamos a estar hablando un poco de política nacional con Emilio Graglia, hablando de lo que fueron las elecciones intermedias, provinciales, y de qué manera se termina posicionando Milei teniendo en cuenta que prácticamente no existía en ninguna de esas provincias, no existía en términos de partido. Una alianza en Santa Fe que le va mal, una alianza en el Chaco que tuvo sus beneficios porque logró retener el poder. Ahí vamos a estar hablando también de la ficha limpia frustrada a nivel nacional. Digo, un Milei que las especulaciones políticas dicen que hubo un acuerdo aparentemente, nunca lo vamos a saber, porque conviene tener a una Cristina Fernández de Kirchner viva para competir en función de la especulación política de los libertarios? Se lo vamos a estar preguntando en el segundo bloque. Y en el primer bloque vamos a estar hablando con la doctora Alejandra Ferrero, que es la presidenta del Interbloque. Claro, presidenta del Interbloque, pero el oficialismo hizo una interpretación del reglamento y por lo tanto no puede entrar a lo que es labor parlamentaria. Recordemos que labor parlamentaria, ahí se discuten los presidentes de bloque, básicamente, lo que se va a tratar en la sesión. Y también vamos a estar hablando de toda esta polémica que viene hace rato en la legislatura, entre otras cosas, con los empleados fantasmas, y también algo que viene queriendo investigar la oposición, que es el APROS. Ya la paso a saludar y la saludamos. Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Varios temas para empezar. ¿Por dónde te gustaría empezar? Digo, ¿la legislatura, te parece, sigue el tema de los empleados fantasmas? Bueno, como dije en el recinto, los escándalos a los que nos tiene acostumbrado este gobierno se van tapando, una bomba cada semana, y yo digo, nos olvidamos ya de los fantasmas de la legislatura. Las noticias son tan volátiles que... Nos olvidamos de la negativa a la entrega de la información pública. A través de un recurso de amparo. Por un nuevo escándalo, claro, que fue el incendio del APROS, las más de 50 líneas de investigación que lleva adelante la justicia y que en su momento nos tildaron de oportunistas. Los ¿Qué hacen política barata? ¿Qué hacemos política barata frente a un incendio y lucramos? Yo digo, ¿cómo no vamos a generar sospechas si tienen más de 20 funcionarios detenidos por casos de corrupción, por asociaciones ilícitas? Y bueno, ocurrió un incendio que acabó con un segundo piso de auditoría médica y nadie ha salido a decir una palabra. Para ponerlo en contexto hay que recordar que el APRO está siendo investigado. A que el oficialismo salió a decir, nosotros mismos lo denunciamos a esos funcionarios. Sí, yo le recuerdo a la gente que hace 25 años que vienen gestionando de manera deficiente el APROS, porque el foco no está puesto solamente en el incendio, sino en el funcionamiento deficiente. Redujeron las atenciones, las prestaciones. Una legisladora fue el otro día a hacerse un estudio por cuarta vez, le dijeron son 3 por mes. Aumentaron la alícuota de aporte personal en la última sesión del diciembre de 2023, que toda la oposición no asistió ni convalidó ese aumento a los jubilados y a los trabajadores personales. A mitad de año le aumentaron a los voluntarios que están también afiliados al APROS. Crearon 2 fondos, hablan de superávit. El Fondo de Enfermedades Catastróficas le descuentan 9.400 pesos a todos los afiliados, al que gana 10 millones y al que gana 600.000 pesos. No es proporcional. No es proporcional. Crearon otro fondo que todavía no lo implementaron, lo usaron como herramienta de extorsión en la paritaria de los gremios, que es el FOSAET, de innovación tecnológica. Bueno, la verdad es que el APRO ya se financia exclusivamente con los aportes de los afiliados y maneja 800.000 millones de pesos. Sí, es la segunda obra más social en términos de recaudación de la Argentina, ¿no? Creo entonces, que está una en Buenos Aires y después... acá el gobierno de Córdoba tiene que dar explicaciones. Primero porque... Claro, los informes preliminares, ¿no decían que habría sido en función de una falla eléctrica? Y que no descartan una hipótesis de intencionalidad. O sea... Claro. Todavía no, eso no lo leí. Que no descartan una hipótesis de intencionalidad, con lo cual, frente a las 50 líneas de investigación, frente a la existencia de mafias que estarían operando adentro de APROS, mutuales que facturan prestaciones que no se ejecutan y hay defraudaciones calificadas y estafas millonarias, bueno, me parece que la gente, el presidente de APROS debería dar explicaciones. Pero un presidente de APRO que responde en línea política, digo. Claro, pero digo, el ministro de Salud debería contestar los pedidos de informe, las interpelaciones, ir a la legislatura y transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Porque no está manejando la plata de ellos, está manejando la plata de los cordobeses.
con un servicio que además hace 20 años que es deficiente. A partir de ahí, Alejandra, ustedes vienen insistiendo en la legislatura como oposición de que se forme una comisión investigadora o que traten en el recinto el tema del APROS. Sí. Algo que le aplican la mayoría. Motivado a la negativa sí. de información, a la negativa de asistir a la legislatura y dar explicaciones del ministro. Bueno, propusimos conformar una comisión investigadora integrada por la oposición para conocer qué ha pasado. Yo vuelvo a decir, auditoría médica es donde se autorizan tratamientos oncológicos, medicamentos costosos. Dijiste una palabra clave, autorizan. Autorizan. ¿Qué pasó con toda esa papelería, esos expedientes? Hay gente detrás. Hay gente que espera 3 meses las autorizaciones para una cirugía, que espera que llegue un medicamento oncológico, una quimio. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quién le da la explicación a la gente que no tiene un micrófono como nosotros y que está impotente esperando en su casa estas autorizaciones? Bueno, me parece que es la explicación que deben dar porque es una organización del Estado que no depende de la administración central. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy no tienen transparencia, que hoy no rinden cuentas, porque en diciembre de 2023 el APROS quedó excluido de los controles del Tribunal de Cuentas, con lo cual no tiene una auditoría y un nivel de control. Otra fecha clave tiraste, 2023, cuando habían perdido el Tribunal de Cuentas provincial, ¿no? Que hicieron una reforma clave, entre ellas sacar al APROS del control de los caudales públicos, con lo cual quedaron sin control, no sabemos. El ministro de Economía no publicó la ejecución trimestral. Sí. Claro, no sabemos en qué se está gastando, no sabemos qué pasó. Guardan, tienen un sistema tecnológico que custodie toda esta información que se ha quemado. Un backup, no sabemos, claro. Sí, no ¿Y con qué se quedaría conforme, entre comillas, la oposición? ¿Que se arme una comisión de investigación o que se trate en la legislatura? Creo que ambas están Mire, nosotros hemos pedido información, que venga el ministro a dar explicaciones, que nos contesten por escrito los informes, que acompañen los últimos balances del APROS, que exista una comisión investigadora donde pueda nutrirse de esta información. Hoy estamos en cero, los ciudadanos están en ceros. Nadie sabe qué pasó, hay toda una confusión. Nadie renunció, se quemó un piso de información clave, sustancial, que refleja el manejo del dinero público y nadie dijo nada. Alejandra, nos metamos por carete transitivo, hablando de la legislatura, de este título, de esta metáfora que son los empleados fantasma. Digo, también hay muchos radicales ahí. Bueno, que aparecieron en las listas. Sí, yo voy a hacer una aclaración. Radicales que fueron convocados por la vicegobernadora, porque muchos de los que salen nombrados y nos atribuyen al bloque son radicales que fueron convocados por la vicegobernadora. ¿Pero un acuerdo entre legisladores radicales con la vicegobernadora para darle un contrato? Pero claro, porque la vicegobernadora se sigue diciendo radical y ha convocado a su línea de radicales, entre ellos... sale hoy una nota en el diario también hablando de que Salivi, procesado... Exintendente Mendiola. Exactamente, procesado por tribunales federales por una causa de corrupción y facturación apócrifa, sale como empleado de la legislatura, convocado por este sector de la vicegobernadora, no por nosotros. Entonces, vuelvo a decir, habría que hacer esa separación de cuáles radicales responden a este lado y cuáles... La verdad es que hay una confusión. Los que leemos medianamente un poco de política sabemos diferenciar, pero doña Rosa, don Pepe, que ve del otro lado, dice, son todos los mismos, es radical, dice. Sí, yo lamento porque todo esto que ha sucedido desprestigia a la política, desprestigia al trabajo que decentemente hacemos mucho. Y bueno, y lamentablemente la calidad del debate legislativo ha bajado mucho. Yo vuelvo a decir, Siciliano haciéndose el sonidista, yo le recomiendo que interfiera en la pared. Claro, que hubo un paro de empleados legislativos. Un paro de empleados legislativos en la última sesión, que tuvimos que intervenir y dar nuestros discursos con los bombos atrás de los empleados legislativos. Habíamos quedado en Siciliano, que es el presidente del bloque. Sí, el presidente del bloque, y en todos lados salió que él garantizó el sonido. Bueno, yo le recomendaría que garantice los sueldos, ¿no?, de los trabajadores estatales que están precarizados laboralmente, que tienen paros no solamente en el área legislativa, sino en el área de salud, donde se ha echado a muchos trabajadores contratados,
hay mucha precarización laboral, mucho monotributo, toman a médicos y los tienen 10 años con monotributo. Bueno, en Rawson también. La precarización laboral de este gobierno me parece que es una característica en común que atraviesa todas las áreas del gobierno. Pero el gobierno se jacta que es la provincia en porcentaje y en porción que menos empleados tiene. Claro, porque menos empleados de planta permanente. Claro. Los tienen a todos precarizados, justamente. Chalecos azules en la municipalidad, chalecos celestes, los guardias urbanos que manejan los autitos, todos precarizados laboralmente. Vuelvo a decir, en los hospitales públicos, que haya médicos que tengan 10 años seguidos un contrato sin estar en planta permanente, con un monotributo. De la salud, ¿no? Alejandra, si te parece, quiero hablar un poco de política partidaria, si nos da tiempo, de arriba para abajo. Sí. ¿Van a hacer la alianza con Milei o no? ¿Se está trabajando? Creo que hay un discurso más protocolar de decir, vamos a ver, estamos trabajando, no hay nada decidido. Pero todo indica que iría por ahí un acuerdo con la Libertad Avanza en Córdoba. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, siempre lo dije, la lista 3 sola hoy ya no es competitiva y el mundo se mueve con coaliciones electorales. Sí. Nosotros venimos de un gobierno, de integrar un gobierno como fue el del PRO, el de Juntos por el Cambio, porque justamente ya nadie gana solo, salvo que sean emergentes electorales como fue el caso de Milei, es muy difícil. Entonces creo que escuchando la demanda de la sociedad que quiso un cambio, que quiso decir basta la corrupción del kirchnerismo. En Córdoba, claro, más votos sacó, sí. Bueno, me parece que estamos en sintonía con esa demanda. Sí. Un cambio en la política, una transparencia, un Estado, achicar el Estado. Digo, este gobierno provincial prometió al gobernador achicar el Estado, achicar las agencias. ¿Y qué pasa que no las achica? Lo dijo en la apertura de sesión. Claro, todavía estamos esperando. Pero el pulgar para vos, en tu caso personal, como dirigente, como presidente del Interbloque, ¿es pulgar para arriba que sea la alianza? Yo creo que podemos sentarnos a dialogar y que podemos lograr una confluencia con la Libertad Avanza, y eso lo va a decidir orgánicamente el Congreso Partidario, que es el órgano pertinente en el partido político que integro. Un Congreso que le responde mayoritariamente, nunca se sabe, a De Loredo, a Ferrer, etcétera. Pero tenés algunos otros radicales, Mestre, Rossi, etcétera, dijeron, nosotros con la Libertad Avanza no tenemos nada que ver y pueden romper el partido. Y los respeto y tendremos que dar los debates. Yo he sido minoría también hemos sido mayoría, hemos sido minoría, hay que respetar la vida interna del partido y bueno, se dará el debate que se tenga que dar. No te olvides que las PASOs ahora eliminó una instancia y la Cámara de Acusación emitió un fallo para que los partidos avancemos democráticamente. O sea, tenemos que aprender a dialogar también. Electoral. No todo es interna. Digo, hoy los intendentes que gestionan nos han pedido... Es raro, me decís, no todo es interna en el radicalismo, que siempre se lo acusa de que viven pero de no es oportuno también para los intendentes. Hay que escuchar a quienes están gestionando en el territorio, donde oportunamente el tiempo de hoy tampoco es tiempo de interna. De hacer una interna cuando hay crisis política, donde la gente no la está pasando bien. Me parece que también tenemos que darle una chance al diálogo. Veremos qué pasa. Alejandra, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por el tiempo, gracias a ustedes. Corte y volvemos. En Córdoba hablamos de los restos de poda. Recordá que no hay que podar porque sí, pero si ya lo hiciste, sacá los restos correctamente. Primero, pedí un turno con la empresa que te toca según tu zona. Urbacor en zona norte y Lusa en zona sur. Sacá los restos verdes de manera prolija. Podés embolsarlos o atarlos. El volumen no debe superar los 2 metros cúbicos, similar a 8 bolsas grandes. Nada de dejarlos en el contenedor, en la calle o donde pinte. Vos hacés tu parte, nosotros hacemos la nuestra. Entre todos, cuidemos la ciudad. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Se armó, se armó, se armó. El 70-30.
el nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. La política, la buena política, claro que siempre es importante porque a través de ella surgen las herramientas para la transformación social y política y económica de la gente, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando con el politólogo Emilio Graglia. Hola Emilio, ¿cómo te va? Gracias por venir nuevamente. Hola, mucho gusto. ¿Me ayudás a comprender un poco qué pasó con Ficha Limpia a nivel nacional? Ficha Limpia es una gran frustración nacional. La no aprobación de Ficha Limpia en el Senado de la Nación creo que es un gran fracaso de la República. Luego vienen las especulaciones, o sea, ¿quién fue el autor de esta jugada política para que no saliera y las acusaciones cruzadas que hacen más vergonzosa la situación? Porque la verdad que sospechar que ha sido el presidente Milei ya es grave. Luego, escucharlo al presidente Milei diciendo que los culpables son el expresidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández es más vergonzoso todavía. Cualquiera tenga la razón, de los tres escenarios es una gran vergüenza, claro, para la política. La mala política. Lo que sale el mandamás políticamente de Misiones diciendo, especulan, nadie lo escuchó, pero hay versiones que dicen, el presidente me llamó, porque esos dos senadores con anticipación ya habían dicho que sí iban a votar. Sí, pero además cualquiera que conoce la trayectoria política de Rovira sabe que ha sido siempre oficialista, no solamente en Misiones, sino a nivel nacional, siempre ha hecho acuerdo con los oficialismos de turno. Con Macri, y es muy difícil que haya obrado por su cuenta. Luego vienen las especulaciones con quién ha hecho ese negocio político y cualquier hipótesis, porque estamos involucrando al presidente actual y a dos expresidentes. O sea, cualquiera sea la hipótesis que explique esto, creo que como vos bien decías, no lo vamos a saber nunca. Es una gran vergüenza. Creo que en Córdoba se dio un paso adelante en la legislatura y ahora en el Consejo Deliberante. Sí. Ahora, te digo algo. Supongamos que hubiera salido. ¿Qué soluciona eso? Nada. Teóricamente que no pueden entrar los condenados en segunda instancia. Sí. Sí, eso. Pero o sea, un golpeador, un violador, etcétera, digo, sí, si no... Pero además, ¿qué impacto tiene eso? Yo estoy a favor del fortalecimiento de las instituciones, etcétera, y por eso estoy a favor de Ficha Limpia. Ahora, en la economía real, eso tiene un impacto cero. Por eso es que cuando uno analiza encuestas, el tema de Ficha Limpia, en realidad, a la gente, sin hacer juicio de valor, no le importa. Algo parecido a lo Libra, me parece, que solamente le importa a aquellos que analizamos un poco la política, ¿no? Cuando vos le preguntás a la gente el tema Libra... Lo cual habla también de no solamente de un daño institucional, sino también de un daño en la conciencia cívica de la ciudadanía. Porque a la ciudadanía debería importarle un tema como este, pero le importa poco porque está tratando de ver cómo llega a fin de mes. Emilio, te propongo pasar, siempre hablando de política nacional, que fue como el primer test electoral donde la Libertad Avanza se involucró en las elecciones intermedias provinciales. Llámese Salta, Jujuy, Chaco, bueno, San Luis fueron separados, Polla ahí ratificó, se ve la decadencia de los Rodríguez Sá
cada vez más profunda ahí. Y también otro dato, el kirchnerismo también, donde intervino Cristina, ¿no? Me das tu análisis ahí, porque algunos dicen, Milei fue el gran elector porque no se presentó prácticamente en ninguna elección intermedia. Por ejemplo, el Salta se termina quedando con el 40% del padrón, porque mete el senador por Salta, ¿no? Creo que no hay que extrapolar los resultados provinciales a nivel nacional. No son lineales. Decimos. No, primero porque son provinciales y además cada una de las provincias es muy diferente. ¿Cuál podría ser el patrón común? Que los oficialismos cuando gobiernan más o menos bien ganan. Claro. Luego, sobre el desempeño de la Libertad Avanza hay que ver cuál es el punto de comparación, porque si uno lo compara, creo que no sería correcto, pero si uno lo compara con la cantidad de votos que obtuvo en esas provincias, no digo en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, y uno dice, ha perdido. Claro. Pero no es comparable. Entonces, a mí me parece que hay que seguir muy atentamente lo que pasa en las provincias, pero el gran plebiscito del gobierno nacional va a ser cuando haya elección. Cuando la elección sea en la nacional de medio término. De medio término. Que no siempre suele ser garantía de que vas a retener. Me acuerdo un de Narváez, ayúdame, que le termina ganando una intermedia, Francisco de Narváez, a Kirchner, pero sin embargo después se diluyó. Pero fíjate que hay dos ejemplos que demuestran esa hipótesis, porque Macri, siendo presidente, gana la elección de medio término y luego pierde su reelección en primera vuelta. Claro. El ejemplo opuesto es, Macri gana en la elección intermedia y luego pierde en su candidatura a la reelección. Y el ejemplo opuesto es Cristina. Cristina, en su segundo mandato, pierde la elección de medio término y luego es reelecta en primera vuelta. Que las intermedias no son garantía. No. Y si hacemos una bajada a nivel provincial, daría el mismo resultado. Depende de cómo tomen el resultado los que ganan o los que pierden. Macri ganó y creyó que tenía la reelección asegurada. Cristina en su momento, el kirchnerismo, perdió y dijo, si seguimos así, vamos a perder. Y cambió. Y terminó ganando, hubo otros factores, por supuesto, pero terminó ganando parece prehistoria, pero Cristina ganó su reelección con el 54% de los votos. De los votos en su momento, que es una gran elección. Elecciones importantes si lo vemos desde el punto de vista con una visión unitaria, ¿no? Sí. Que es Cava, que es prácticamente una provincia y no deja de ser municipio, pero hoy es prácticamente una provincia por el padrón electoral que tiene, etcétera, etcétera, y la vidriera que eso significa para la proyección nacional. De ahí salió Macri, candidato como Larreta, etcétera. ¿Qué presagias hoy con un candidato Santoro, que es una mezcla que él admite que viene del radicalismo, pero que comulgó fuertemente con el kirchnerismo, con el albertismo, etcétera? Un territorio político que es del PRO, podríamos decir. O era. Porque esa sí puede tener una repercusión nacional porque es parte del centralismo que tenemos en Argentina, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos nosotros de las elecciones, nosotros cordobeses, de las elecciones en el Chaco, en Salta, en San Luis? Poco y nada. Ahora, todos los días estamos consumiendo, los que consumimos algo de política, en los medios nacionales, que parece que fuera la elección del que fuera siglo, cambiar ¿verdad? Córdoba, por ejemplo. Iban a elegir legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que serían concejales, porque no deja de ser municipio, después con la reforma, Menem le da autonomía, etcétera, pero ahora, al día ellos siguiente, le ponen jefe de gobierno. El lunes, sí, acaba cuando le conviene es una ciudad, cuando le conviene es una provincia. Pero yo creo que la repercusión va a estar dada por el análisis que se va a hacer a partir del domingo a la noche. Yo creo que llegamos con dos candidatos con posibilidades. Dale. A mí me parece que está Santoro, por supuesto, y Adorni. Sí. Si Santoro gana es un batacazo, porque Santoro enfrenta al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. O sea, junta en la misma línea al PRO y a la Libertad Avanza. Y el único que puede ganar es Adorni. Bien, nos metamos en Santoro, porque como decimos, es un territorio políticamente del PRO, de un centro derecha, podríamos decirlo, que es la Cava, etcétera, a partir de la reforma donde Menem le da la autonomía.
sería un batacazo que gane Santoro. Y un terremoto para la interna del kirchnerismo. Exactamente, por lo tanto se convertiría en una especie de referente del kirchnerismo, del peronismo, una mezcla de cordobesismo, digamos, porteño, porque viene el Es muy llamativo porque Santoro durante la campaña ha dicho que el modelo de gestión en el que él se refleja es el modelo Córdoba. Sí. Muy llamativo. No fue un tiro, dame tu especulación política, no fue un tiro por elevación a Martín. Ya yo dije, de acá si gano puede llegar a haber alguna clase de alianza. Sí, no son inocentes esas declaraciones. No, tampoco creo que sea acordada con nadie. Claro. Pero lo cierto es que Córdoba tiene un modelo de gestión que privilegia el diálogo, los consensos, más allá de sus errores. Entonces, muchos dirigentes se reflejan en ese modelo. Y él, al no tener referencia nacional, dice, yo gestionaría como gestionan en Córdoba. No sé si eso le va a ayudar demasiado o no en el electorado porteño, pero es una posibilidad. La otra es Adorni. Si gana Adorni, claro que va a ser entendido como un espaldarazo para el gobierno nacional. Es el vocero, no sé cuánto conocerá de la ciudad, pero va a ser visto así. De nuevo, hay un elemento, sería, bueno, ¿cuánto obtuvo Milei en Cava en la primera vuelta? ¿Y cuánto obtuvo Adorni ahora? Muchísimo menos. Pero si sale primero, y se va a festejar de esa manera y se va a leer de esa manera. En cualquiera de las dos hipótesis, el PRO está tercero. Claro, en su casa, digamos. Sí, y el radicalismo, ni que hablar, ni figura, porque tiene un candidato. Sí, que es el candidato de qué buen dato Evolución. me diste, ¿no? Sí. Esto de que el radicalismo como tal no es una opción electoral, claro, Cava lo muestra, las elecciones en las otras provincias lo muestran, pero lamentablemente para un partido político con la trayectoria que tiene el radicalismo y con el que yo me he identificado siempre, anda buscando aliados, pero esos aliados no los están buscando a ellos. ¿Los aliados lo buscan a ellos? No, ellos buscan a los aliados. Claro. Pero los aliados no lo buscan a ellos. No, ellos están ahora, por eso hablaba con la invitada anterior de que buscaban alguna manera de que el radicalismo cordobés realmente para el radicalismo debe ser muy difícil, me imagino, sentarse a dialogar con un dirigente político como Milei, sabiendo que Milei los desprecia profundamente. Bueno, porque dijo que usaba el muñeco de Alfonsín para pegarle piñas. Mauricio Macri despreciaba al peronismo. Por eso él en aquel momento, en el 2015, decía terminemos con 70 años de populismo, o sea, desde la aparición del peronismo. Pero hizo una alianza con los radicales. Milei, a diferencia de Macri, dice terminemos con los últimos 100 años de decadencia. 100 años atrás nos lleva la ley Sáenz Peña. Claro. O sea que Macri, no solo Milei, no solo desprecia al peronismo profundamente, sino que desprecia también al radicalismo, porque la ley Sáenz Peña es la que permite la llegada del radicalismo. Voto, claro. Por eso él dice lo que dice. Irigoyen, 1916. Por eso él dice lo que dice. Sí. De Alfonsín, de Irigoyen, etc. Es un modelo diferente. Claro. Por eso ama a Roca y todo lo que estuvo antes. Entonces, es muy difícil, en política todo es posible, pero es muy difícil sentarse a dialogar con alguien que te desprecia tanto. Como Milei, ¿no? Profundamente. Me parece que corre como lo hablamos fuera de cámara, con la economía estúpida, esa frase que lo llevó a Bill Clinton a ganar en su momento, ¿no? Milei le tiene asco al peronismo y al radicalismo por igual. Por igual para vos. Qué lástima que nadie le diga que gracias al pacto con Alfonsín, él es presidente en segunda vuelta, porque a partir de ese pacto se hizo la segunda vuelta. Si no, hoy el presidente sería más. Mira, a los líderes muchas veces se los evalúa por cómo hablan de sus opositores. Ahora, yo creo que hay que evaluar en función de cómo hablan de sus aliados. Claro. Si Milei trata así a sus aliados, al PRO, por ejemplo, y a los radicales, imagínate lo que queda para quienes son sus enemigos. Tema interesante y lo vamos a seguir hablando porque más aún en un año electoral. Gracias, Emilio, como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Y gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.
fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.